¿Qué pasa cuando dormimos? Es una pregunta tan cotidiana que rara vez nos detenemos a pensar en ella. Lo hacemos desde el día que nacemos y seguiremos haciéndolo prácticamente todas las noches durante el resto de nuestra vida. Si una persona vive aproximadamente 75 años, pasará cerca de 25 años dormida. Es decir, alrededor de un tercio de toda su vida transcurrirá en un estado en el que apenas interactúa con el mundo que la rodea. Visto de esta manera, dormir parece una pérdida de tiempo. Desde un punto de vista evolutivo, esta conducta resulta difícil de justificar. Mientras dormimos, somos mucho más vulnerables a los depredadores. Dejamos de buscar alimento, no aprovechamos ese tiempo para socializar o cuidar mejor nuestro territorio y además reaccionamos mucho más lento ante cualquier amenaza. Si el objetivo de la evolución es favorecer aquellas características que aumentan las probabilidades de sobrevivir y reproducirse, parecería lógico que una conducta tan riesgosa hubiera desaparecido hace millones de años. Entonces, ¿por qué prácticamente todos los animales duermen? Durante las últimas décadas, la ciencia ha descubierto que mientras dormimos ocurren procesos extraordinarios. El cerebro reorganiza recuerdos, el sistema inmunológico se fortalece, ciertas hormonas regulan funciones esenciales y, como veremos más adelante, incluso existe un mecanismo que ayuda a eliminar productos de desecho acumulados en el cerebro durante el día. Todo esto nos habla de los beneficios del sueño. Y ese es precisamente el viajecito que haremos en este video. Dormir no es simplemente descansar. Aunque muchas veces usamos ambas palabras como si fueran sinónimos, desde el punto de vista biológico no significan lo mismo. Descansar puede ser tan sencillo como sentarse después de caminar o desparramarte en un sillón después de un día pesado. En esos casos disminuye nuestro esfuerzo físico, pero el cerebro continúa procesando información del entorno casi con la misma intensidad. Dormir, en cambio, implica un cambio profundo, organizado en el funcionamiento de todo el organismo, especialmente del sistema nervioso. Los científicos definen el sueño como un estado biológico activo, reversible y regulado. Es activo porque el cerebro no deja de trabajar. Durante algunas fases del sueño, ciertas regiones cerebrales muestran una actividad tan intensa como cuando estamos despiertos. Es reversible porque, a diferencia del coma o la anestesia, una persona puede despertar con relativa facilidad si recibe un estímulo suficientemente intenso. Seguimos percibiendo parte del ambiente, pero nuestro cerebro eleva el umbral necesario para reaccionar. ¿Pero qué determina que sintamos sueño precisamente por la noche? La respuesta depende de dos mecanismos que funcionan juntos: los ritmos circadianos y la presión homeostática del sueño. Los ritmos circadianos son un tipo de reloj interno que tiene nuestro cuerpo. Este reloj ayuda a organizar muchas funciones biológicas a lo largo del día, indicando al organismo cuándo es momento de estar más alerta y cuándo es momento de prepararse para dormir. Este reloj, influenciado principalmente por la luz que entra en nuestros ojos, ayuda a decidir cuándo es el momento más adecuado para dormir y cuándo debemos permanecer despiertos, ayudándole a sincronizarse con el ciclo natural del día y de la noche. El segundo mecanismo es la presión homeostática del sueño. Podemos imaginarla como una necesidad de dormir que va aumentando poco a poco conforme pasan las horas que permanecemos despiertos. Cuanto más tiempo llevamos sin dormir, mayor es esa presión y más intenso se vuelve el sueño. Cuando finalmente dormimos, esa necesidad disminuye hasta volver a empezar el ciclo al día siguiente. Estos mecanismos no son exclusivos de los seres humanos. Estudios realizados en mamíferos, aves, reptiles, peces, insectos e incluso organismos mucho más sencillos han encontrado estados que cumplen muchas de las características del sueño. Aunque la forma en que duerme puede variar enormemente entre especies, la presencia de algún tipo de estado de reposo regulado parece estar muy extendida en el reino animal. Esto sugiere que el sueño, o al menos algún tipo de comportamiento muy parecido, apareció hace cientos de millones de años y ha sido conservado por la evolución una y otra vez. Entonces, si el cerebro sigue trabajando mientras dormimos, ¿qué hace exactamente durante todas esas horas? En lugar de detener su actividad, el cerebro cambia su forma de trabajar.
Algunas regiones disminuyen su actividad, otras la modifican y algunas se vuelven más activas. Estos cambios se pueden observar mediante un electroencefalograma o EEG, que detecta las pequeñas señales eléctricas producidas por millones de neuronas y permite ver que el cerebro genera patrones muy distintos según el estado en el que nos encontramos. Y toda esa actividad relacionada durante el sueño está vinculada con la limpieza del propio cerebro. Cada neurona está constantemente produciendo energía, fabricando proteínas, transmitiendo señales eléctricas y llevando a cabo miles de reacciones químicas. Como consecuencia de toda esa actividad, se generan productos de desecho que deben eliminarse. En la mayoría de los órganos, esta tarea la realiza principalmente el sistema linfático. En 2012, un grupo de investigadores describió un mecanismo al que llamaron sistema glinfático. El nombre combina las palabras glía, las células que apoyan y protegen a las neuronas, y linfático, porque este sistema cumple una función parecida, aunque mediante un mecanismo diferente. Sistema linfático para la mayoría de órganos y glinfático para el cerebro. Durante el sueño aumenta el movimiento del líquido cefalorraquídeo, un líquido transparente que rodea y protege al cerebro y a la médula espinal. Este líquido circula entre el tejido cerebral y ayuda a rastrear diversas sustancias acumuladas durante las horas que estás despierto, facilitando su eliminación. El recorrido simplificado es: las neuronas producen desecho como consecuencia de su actividad normal. El líquido cefalorraquídeo penetra el tejido cerebral. Ese líquido lava el tejido cerebral y recoge las moléculas de desecho. Esta mezcla sale del cerebro siguiendo espacios alrededor de los vasos sanguíneos. Los residuos llegan a los vasos linfáticos de las meninges, que son las membranas que envuelven al cerebro. Desde ahí viajan al sistema linfático general, los desechos llegan a la sangre venosa y órganos como el hígado y riñones contribuyen a metabolizar o eliminar muchas de esas sustancias dependiendo de su naturaleza. Entre estas sustancias se encuentran proteínas como la beta-amiloide y la tau. En condiciones normales, ambas cumplen funciones importantes dentro del sistema nervioso. El problema aparece cuando se acumulan de manera normal, pudiendo interferir con el funcionamiento de las neuronas. Precisamente por eso, estas proteínas han sido objeto de intensa investigación en enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Esto no significa que automáticamente dormir bien previene el Alzheimer. Dormir bien es importante para la salud, pero no hay evidencia de que por sí solo sea suficiente para prevenir este tipo de enfermedades. Además de esta limpieza durante el sueño, también se consolidan nuestros recuerdos. Para entenderlo, imaginemos un día cualquiera. Conversas con otras personas, lees mensajes, aprendes algo nuevo. Toda esa información comienza a procesarse en una estructura del cerebro llamada hipocampo, una región fundamental para la formación de nuevos recuerdos. Sin embargo, el hipocampo tiene una capacidad limitada. Podríamos imaginarlo como una memoria temporal, un lugar donde la información recién adquirida se almacena de manera provisional. Si todo permaneciera ahí, ese sistema terminaría saturándose rápidamente. Durante el sueño ocurre algo extraordinario. Grupos de neuronas vuelven a activarse siguiendo patrones muy parecidos a los que habían utilizado horas antes, cuando vivimos una experiencia o aprendemos algo nuevo. A este fenómeno se le llama como reactivación neuronal. Es como si el cerebro reprodujera una y otra vez fragmentos de lo ocurrido durante el día. Esta repetición fortalece determinadas conexiones entre neuronas y favorece que parte de esa información se transfiera progresivamente desde el hipocampo hacia regiones más estables de la neocorteza, donde puede conservarse durante más tiempo. Este proceso recibe el nombre de consolidación de la memoria. Por eso, dormir después de aprender algo nuevo suele mejorar el rendimiento al recordarlo más adelante. El cerebro no se limita a almacenar información como si fuera una memoria USB. La reorganiza, la integra con conocimientos previos y decide qué vale la pena conservar. Y así como decide qué vale la pena conservar, también elimina conexiones que ya no son útiles. Cada experiencia que vivimos modifica, aunque sea ligeramente, las conexiones entre neuronas, estas llamadas sinapsis.
Esta capacidad del cerebro para cambiar continuamente recibe el nombre de plasticidad sináptica y es la base del aprendizaje. El problema es que si todas esas conexiones se siguieran fortaleciendo indefinidamente, el sistema terminaría siendo cada vez más costoso, menos eficiente y mucho más difícil de organizar. Para explicar cómo podría evitarse este problema, los neurocientíficos Giulio Tononi y Chiara Cirelli propusieron la llamada hipótesis de la homeostasis sináptica. Según esta idea, durante la vigilia muchas conexiones entre neuronas se fortalecen porque estamos aprendiendo constantemente. Después, mientras dormimos, el cerebro reduciría de manera selectiva la intensidad de muchas de esas conexiones. No sería un borrado a lo loco, sino una especie de reajuste general que conservaría las conexiones realmente importantes y debilitaría aquellas que aportan poca información. Dicho de otra forma, dormir no solo serviría para recordar mejor, sino también para olvidar aquello que no merece ocupar espacio. Una buena analogía es pensar en una computadora. Hacer una copia de seguridad de tus archivos importantes es fundamental. Pero si nunca eliminas documentos repetidos, archivos temporales o información innecesaria, tarde o temprano el disco duro terminará saturándose y funcionando cada vez peor. El cerebro parece enfrentarse a un problema muy parecido. Cada noche no solo organiza los recuerdos que quiere conservar, sino que también optimiza su propio funcionamiento, eliminando parte del ruido acumulado durante el día. Recordar y olvidar no son procesos opuestos, sino dos caras de la misma estrategia para mantener un cerebro capaz de seguir aprendiendo. Pero los beneficios del sueño no terminan en el sistema nervioso. Mientras el cerebro reorganiza recuerdos y ajusta sus conexiones, prácticamente todo el organismo también aprovecha esas horas para regular procesos. Una de las áreas donde esto resulta más evidente es el sistema inmunológico. Cada día estamos expuestos a virus, a bacterias y otros microorganismos. Nuestro sistema inmune mantiene una alerta constante para reconocerlos y responder cuando es necesario. Sin embargo, diversos estudios han demostrado que dormir poco puede alterar ese equilibrio. Por ejemplo, experimentos de privación parcial del sueño han encontrado que incluso unas pocas noches durmiendo menos de lo habitual puede modificar la actividad de distintas células del sistema inmunológico y aumentar la producción de moléculas relacionadas con la inflamación. La inflamación es una respuesta completamente normal cuando el organismo necesita defenderse o reparar tejidos. Pero cuando permanece elevada durante largos periodos, puede contribuir al desarrollo de diversas enfermedades. Los efectos también se han observado en algo tan cotidiano como las vacunas. En varios estudios, grupos de personas vacunadas, después de haber dormido adecuadamente, desarrollaron en promedio una respuesta inmunológica más intensa que quienes habían dormido poco en los días cercanos a la vacunación. Esto no significa que una vacuna deje de funcionar porque duermas mal una noche, pero sí sugiere que el sueño favorece al sistema inmunológico para que construya una respuesta más eficiente. Algo parecido ocurre con el metabolismo. Dormir muy poco de forma habitual altera el equilibrio de hormonas relacionadas con el apetito, como la leptina y la grelina, favoreciendo una mayor sensación de hambre y un aumento en el consumo de alimentos, especialmente aquellos ricos en azúcares y grasas. Además, diversos estudios han demostrado que la falta de sueño reduce la sensibilidad a la insulina, dificultando el control normal de la glucosa en la sangre. Y todavía hay otro aspecto que muchas personas reconocen por experiencia propia: las emociones. Después de una mala noche de sueño solemos sentirnos más irritables, más impulsivos o con mayor dificultad para manejar el estrés. Esto ocurre porque el sueño participa en la regulación emocional. Mientras dormimos, distintas regiones del cerebro implicadas en el procesamiento de las emociones ajustan su actividad y ayudan a integrar las experiencias vividas durante el día. Cuando ese proceso se interrumpe de manera repetida, nuestra capacidad para responder de manera equilibrada a las situaciones cotidianas también puede verse afectada. ¿Y si el sueño resulta tan importante, cómo es posible que existan especies capaces de dormir muy poco y aún así sobrevivir perfectamente?
Parecería lógico pensar que todas las especies deberían dormir aproximadamente la misma cantidad de sueño. Después de todo, el sueño cumple funciones tan importantes para el cerebro y el resto del organismo. Pues no. Uno de los aspectos más desconcertantes del sueño es que la cantidad de horas necesarias varía enormemente entre especies. Algunos animales pasan dormido la mayor parte del día, mientras que otros apenas dedican unas pocas horas. Un ejemplo son las jirafas. Durante mucho tiempo se creyó que dormían alrededor entre 4 y 5 horas al día, pero estudios realizados en libertad demostraron que en promedio apenas duermen 2 horas al día y distribuidas en pequeños periodos de pocos minutos. Permanecer dormidas durante mucho tiempo aumenta el riesgo de ser atacadas por depredadores. Algo parecido ocurre con el elefante africano. Investigaciones realizadas con ejemplares salvajes encontraron que en promedio también duermen alrededor de 2 horas diarias. Una de las cifras más bajas registradas entre los mamíferos. Además, cuando las condiciones del ambiente lo exigen, pueden pasar incluso más de un día prácticamente sin dormir mientras continúan desplazándose en busca de alimento o agua. En el extremo opuesto encontramos especies como el murciélago café mayor, que puede dormir cerca de 20 horas al día. Su estilo de vida, basado en periodos relativamente cortos de actividad y un metabolismo muy particular, permite dedicar gran parte del tiempo al sueño sin comprometer su supervivencia. Ahora, los delfín nariz de botella no pueden permitirse quedar completamente inconscientes. Necesitan subir periódicamente a la superficie para respirar y mantenerse atentos a posibles amenazas. Para resolver este problema, desarrollaron una estrategia conocida como sueño unihemisferio. En lugar de dormir con todo el cerebro al mismo tiempo, un hemisferio cerebral entra en sueño mientras el otro permanece despierto. Después alternan los papeles. Una parte duerme y la otra está despierta. Algo parecido sucede con la fragata magnífica. Estas aves pueden pasar varios días volando sobre el océano sin detenerse en tierra. Durante esos viajes reducen drásticamente el tiempo que dedican al sueño y en ocasiones duermen apenas unos minutos mientras continúan planeando en el aire. Una vez que regresan a tierra, recuperan patrones de sueño mucho más prolongados. Todos estos ejemplos muestran que no existe una cantidad universal de sueño. Cada especie ajusta cuánto duerme, cuándo duerme e incluso cómo duerme de acuerdo a las exigencias de su ambiente, su alimentación, sus depredadores y su forma de vida. Pero eso sí, aunque hay mucha variación, hasta donde se sabe, ninguna ha eliminado el sueño por completo. Después de recorrer todo este viaje, resulta evidente que dormir está muy lejos de ser un periodo de inactividad. Mientras creemos que no ocurre nada, el cerebro organiza recuerdos, reajusta millones de conexiones entre neuronas, elimina parte de los residuos acumulados durante el día y coordina procesos relacionados con el aprendizaje. Al mismo tiempo, el sistema inmunológico modifica su actividad. Quizá por eso resulta tan difícil reemplazarlo. Podemos posponer una noche de sueño, consumir cafeína para mantenernos despiertos o acostumbrarnos durante un tiempo a dormir menos. Pero ninguna de esas estrategias sustituye el trabajo que el organismo realiza mientras dormimos. Tarde o temprano, la falta de sueño comienza a afectar la memoria, la concentración, las emociones, el metabolismo, la respuesta inmunológica y muchos otros procesos que dependen de ese periodo de mantenimiento.